Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Hoy voy a mostrarles cómo usar un programa que es bastante conocido entre los astroaficionados para seguimiento. Es un programa bien sencillo de usar porque sencillamente lo único que tienes que hacer es pinchar aquí. Astromanía. Bueno, dije pinchar aquí y no dije pinchar aquí tonto porque quizás alguno se disgustara, pero ese realmente es el nombre del programa. PhD o Push Here Dummy, que en español significa, traducido del inglés, pincha aquí o pulsa aquí tonto. El nombre es porque un programa bien sencillo. Claro, hay que hacer siempre algunas cosas, es lo que voy a explicar, cómo instalarlo, cómo configurarlo, pero comparado con programas anteriores, pues es extremadamente sencillo. Los programas anteriores pues tenían una interfaz, una cantidad de cosas que había que hacer para ser autoguiado. Este PhD2 o Push Here Dummy, pulsa aquí tonto, repito, es muchísimo más fácil. Voy a explicar cómo configurarlo. Bueno, pues lo primero es lo primero, y claro, lo segundo es lo segundo, y lo tercero es lo tercero, etcétera, etcétera. Lo primero, pues voy a explicar qué cosa es el autoguiado. Quizás algunos no sepan lo que es el autoguiado. Algunos lo confunden con el seguimiento, son dos cosas diferentes. El seguimiento es las monturas Go-To, estas monturas automatizadas que siguen, es decir, la rotación del cielo, hacen un seguimiento del objeto, en el sentido de que la alineamos al polo norte, hacemos la alineación polar y entonces va siguiendo el objeto. Un alta azimutal pues tiene otro sistema, no tiene alineación al norte, pero va siguiendo el objeto. ¿Qué pasa con el seguimiento? Ni siquiera las grandes monturas, las monturas que costaron millones, billones de dólares, son suficientemente precisas como para solamente con seguimiento o tomar imágenes de largas exposiciones. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Hay errores que no podemos evitar de cualquier instrumento, incluyendo las monturas de telescopio, por muy caras que sean. Hay algo más crítico aún, las aberraciones en la atmósfera, la refracción de la atmósfera, etcétera, que mueve los objetos de su posición aparente. Es decir, hay muchísimos factores. Entonces, cuando hablamos de exposiciones, largas exposiciones, objetos de cielo profundo, estamos hablando de horas y horas, pueden ser días incluso. Entonces, el simple seguimiento, digamos, automático del cielo, el movimiento del cielo, las 24 horas, pues no es suficiente. Entonces, tenemos que hacer autoguiado. ¿Qué es el autoguiado? Bueno, hay dos métodos principales, ¿no? Uno, digamos, este es el telescopio principal, el telescopio con el que estoy fotografiando, y entonces ponemos un telescopio guía, usualmente pues más pequeño que el telescopio principal. Entonces este telescopio guía está mirando hacia la misma zona que está observando el telescopio principal, y le colocamos una cámara, una pequeña cámara que no es la cámara para tomar la imagen fotográfica como tal. La cámara para tomar la imagen fotográfica realmente es una cámara de mayor calidad, más cara generalmente, y es la que se instala en el telescopio principal. Esta cámara secundaria, mucho más sencilla, o puede ser más sencilla, es decir, no tiene tantos requerimientos, se instala a este telescopio guía, entonces sigue una estrella en ese campo visual que se está fotografiando.
Hay un programa, en este caso, bueno, hay varios programas, en este caso yo voy a hablar del PhD2, que es el más común que se usa, bien sencillo, Push Here Dummy, que rastrea esa estrella como si fuera un retículo, si tienes estrella en el centro y la va siguiendo. Si por alguna causa la estrella se va yendo del centro del retículo, del centro de esta mirilla, pues la imagen, el software manda una señal a la computadora a la montura y corrige nuevamente la posición de la montura y vuelve a centrar la estrella. Esto nos asegura que no queden las imágenes corridas. Es decir, esto es esencialmente el autoguiado. Repito, hay dos métodos principales. El primero es un pequeño telescopio guía paralelo al telescopio principal, al telescopio que se usa para fotografía, con una cámara. El segundo método es off of axis o fuera de eje. ¿En qué se basa esto? Se usa solo el telescopio principal, no se usa un telescopio guía. Entonces la cámara, voy a mostrarles, yo tengo los dos sistemas instalados acá. La cámara se coloca en el mismo telescopio principal, que es el sistema fuera de eje o off of axis. Tiene un pequeño prisma, este sistema tiene un pequeño prisma y digamos que roba una porción del campo visual del telescopio principal, lo desvía hacia un costado y entonces estamos usando como telescopio para fotografía y como telescopio guía el principal. ¿Qué pasa con este sistema fuera de eje? Realmente no obstruye la imagen principal porque recuerden que la imagen principal es como un cono. Estaba cocinando arroz, hay que planificar las cosas y no hacer varias cosas a la vez. Bueno, sigamos. Viene un cono de luz, entonces realmente el telescopio guía, es decir, la cámara esta para guiado, lo que hace es, ese prisma está fuera de ese cono de luz, es decir, que ese cono de luz y el prisma no interfiere con el cono de luz, así que no afecta realmente a la imagen principal. Si esa es una de las dudas que puede haber, no hay problema. Ahora, ¿cuál es ventaja o desventaja del sistema fuera de eje? Es que en el sistema fuera de eje la ventaja es que va a ser más preciso, normalmente, porque es decir, la distancia focal, el foco del telescopio principal es generalmente mayor que el telescopio secundario. Por tanto, tener un mayor aumento la imagen, pues la corrección que se va a hacer va a tener más precisión, va a ser más precisa. Eso es bueno para si tenemos un telescopio, digamos, principal grande, pues o requiramos mayor precisión o cualquier cosa, pues la precisión va a ser mayor. A veces no es tan importante la precisión, porque a veces el telescopio principal, como en este caso, no tiene una distancia focal muy grande, pues entonces realmente con un telescopio guía pequeño, bien pequeño, que es lo que generalmente sucede, generalmente un telescopio guía pequeño pues es suficiente, pero repito, este sistema fuera de eje es más preciso porque estamos usando mayor aumento para ver este campo que estamos usando como guía. Desventajas, pues la principal, vamos a tener menos estrellas visibles en el campo. En este pequeño telescopio, si usamos el pequeño telescopio guía como guía, valga la redundancia, pues es mucho más pequeño, el campo visual es más grande y entonces vamos a tener bastante más estrellas para escoger para usar de guía. A veces sucede que si estamos en un campo bastante pobre de estrellas, si estamos en un lugar bastante iluminado, algunos factores influyen, es difícil encontrar una estrella con este sistema fuera de eje. Recuerde, está más aumentado, es decir, hay menos, el campo que se ve es más pequeño. Y entonces a veces tenemos que sacrificar la imagen, incluso la imagen que vamos a tomar. Queremos, por ejemplo, los que hacemos astrofotografía sabemos que esto es no crítico, pero la parte artística influye cómo queremos encuadrar la imagen, si está el detalle en el centro, en una esquina, etc. Y a veces tenemos que sacrificar eso porque cuando hacemos el autoguiado con un sistema fuera de eje, tenemos enfocado, tenemos centrado el campo como queremos y no aparece ninguna estrella en el campo visual. Entonces tenemos que mover un poquito el telescopio a derecha, izquierda, arriba, abajo, hasta que aparezca al menos una estrella en el campo visual. Es decir, una desventaja del sistema fuera de eje es esa. Tenemos menos estrellas disponibles para hacer el autoguiado.
Ahora, ¿cómo se conecta todo este sistema para hacer el autoguiado? Bueno, existen dos métodos esencialmente. Uno es usando solo el sistema ASCOM o EQMOD, que es el que usa mi montura conectado a las COM, que es usando como mismo, es decir, el mismo sistema que usamos para... Recuerden, ASCOM realmente es una plataforma que une varios software, varios sistemas, cámaras, montura, etcétera. Entonces a través de eso podemos controlar la cámara entonces conectada al PhD2. Para eso conectamos una conexión normal USB. La conectamos acá a la cámara y la conectamos por supuesto a la computadora. Y mediante eso, bueno, por supuesto todo lo otro, el telescopio, la montura conectada, etcétera, como hacemos el sistema normal de astrofotografía. Solo tenemos que adicionarle entonces esta otra cámara secundaria con el telescopio guía o sistema fuera de eje. Instalamos, repito acá, este cable USB, esta conexión USB, lo conectamos a la computadora y por ahí podemos pues controlarlo. El otro sistema es el que yo uso generalmente, aunque digamos que es un poco más, no anticuado, no es el que recomienda la mayoría de las personas, pero yo comencé haciéndolo así, nunca he tenido problemas y entonces pues he seguido haciéndolo. Yo creo que el mayor inconveniente, uno de los mayores inconvenientes es que se adiciona un cable más, pero para mí no es problema. ¿Cuál es el sistema? Pues usamos nuevamente, por supuesto, el puerto USB, pero en este caso el puerto USB será solamente para capturar la imagen, es decir, para conectar la cámara a la computadora para capturar estas imágenes para el seguimiento. Pero para las correcciones que hace la montura, etcétera, usamos un segundo cable. Estos cables de teléfono ST4 se conecta, tiene otro puerto aquí de conexión. Lo conectamos a la cámara y lo conectamos a la montura. Acá tienen las monturas, todas estas monturas tienen un sistema para este cable ST4. Y entonces pues ya este cable conectado a la cámara, a la montura, se utilizaría solamente para las correcciones y entonces el USB para la imagen. Son las conexiones que hay que hacer, repito, por supuesto, todo lo otro tiene que estar instalado, la montura tiene que estar con alineamiento polar, energizada, conectada a la computadora con el sistema ASCOM para el guiado normal que se usa, la cámara principal conectada con el software que usemos, así todo eso es un sistema independiente, todo tiene que estar funcionando. Esto es solo algo que se le adiciona para hacer autoguiado. Telescopio guía o fuera de eje con una cámara, una segunda cámara. Hay cámaras, incluso hay cámaras principales modernas que tienen como digamos en el mismo sensor pues tiene para hacer autoguiado, es decir, no hay que conectar una cámara secundaria ni fuera de eje, sencillamente esta misma cámara toma imágenes y a la vez hace autoguiado. Pero bueno, no es el caso de esta cámara que tengo. Entonces ya, repito, todo instalado, cable USB a la computadora, este cable ST4 a la montura del telescopio, todo lo demás que usamos normalmente para un seguimiento normal, para una fotografía normal, pues tiene que estar por supuesto hecho y alineamiento polar, etcétera. Vamos entonces a ver cómo se configura el PhD, cómo se descarga, etcétera. Bueno, entonces, por supuesto, lo primero sería descargar e instalar el software, el PhD2. No voy a explicar cómo hacerlo, es bien sencillo. Voy a sencillamente dejarle un link en la descripción del video donde pueden abrir y entrar y descargar el software. La instalación es como cualquier otra, es decir, es bien sencilla, no hay que hacer nada en específico. O sea, no voy a explicar cómo descargarlo e instalarlo. Una vez instalado, pues entonces hay que hacer ciertas cosas antes de comenzar a usarlo. Este es el programa, ya lo tengo instalado, por supuesto, PhD2. Vamos a abrirlo. Entonces nos aparecen una serie de ventanas. Esta, por ejemplo, acá, ¿qué significa? Te va mostrando, te va dando puntos
es cada vez que él, aquí damos por ejemplo 2 segundos de exposición, yo normalmente uso 2 segundos, 2.5, no demasiado porque se puede ir demasiado a la estrella y cuando vuelva a, como a refrescar, digamos, la imagen, está bien lejos, entonces se va a notar, no muy corto tampoco porque a veces entonces no tenemos muy buena señal de la estrella si el tiempo de exposición es corto. Entonces, normalmente eso depende de muchos factores, ¿no? Del telescopio que usemos, de la calidad del cielo, a veces tenemos que darle un poquito más de exposición para que se vea la estrella bien. El telescopio es grande, el que usamos, una distancia focal, pues el tiempo de exposición un poco menos para que no se nos vaya demasiado la estrella, no se note en la imagen el corrimiento, etcétera. Entonces, acá, en este caso tengo cada 2 segundos, pues va poniendo puntos, o cada cierto tiempo, no sé exactamente si cada 2 segundos, donde está la estrella, los puntos significan la estrella donde está en ese momento fuera del centro del retículo. Acá, pues, cuando hacemos la calibración, pues se va viendo cuando se va moviendo la estrella, digamos, en vivo. Acá vamos a ver, puedo explicar con más detalles, las correcciones, hagas un gráfico de corrección por tiempo, etcétera. Pero bueno, vamos entonces a explicar cómo entrar a los parámetros iniciales antes de comenzar a usar el PhD. Bueno, para comenzar a usarlo, lo primero que tenemos, para comenzar a usar el programa por primera vez, lo primero que tenemos que hacer es ir acá a conectar equipo. Es decir, hay varias formas de acceder, pero esta quizás es la más sencilla. Conectar equipo. Y entonces acá yo tengo ya prefijados algunos perfiles ASI 120 Ángeles. Significa que estoy usando la cámara ASI 120, la pequeña cámara roja que le mostré, con el telescopio guía, que es Angel's Eyes, la marca del telescopio guía pequeño que estaba encima del principal. Pues es importante entonces poner cada perfil que eh, se haga, pues entonces se ponga la cámara, si se tienen varias cámaras, si se tienen varios telescopios guías o se usa fuera de eje y telescopio guía, pues si se tienen varias monturas, entonces especificar las monturas porque todo depende de la cámara que se use, el telescopio y la montura. Entonces, cada perfil que se haga, pues es bueno señalar eso para saber cuál se está usando, qué combinación de equipo. En mi caso solo uso hasta ahora una sola cámara guía, una misma montura. ¿Cuál es la diferencia? A veces uso el telescopio guía, a veces uso el sistema fuera de eje. Entonces, pues tengo dos perfiles. Uno que dice ASI 120 Angels. Angels, repito, el nombre del telescopio guía, la marca del telescopio guía, Angels Eyes. Y a veces uso el sistema fuera de eje. En este caso, fuera de eje le puse off of axis. Eso ya sé que si estoy usando off of axis, tengo que poner este perfil. Si estoy usando el telescopio guía, pues tengo que poner este. Pero si instalamos el programa, estamos en cero, comenzamos en cero, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear un perfil. ¿Cómo se crea? Manejar perfiles. Aquí se puede crear nuevo, borrar, nombrar, importar, exportar, etc. La mejor opción es nuevo perfil usando Wizard o Mago. ¿Por qué? Porque te ayuda, el mismo programa te ayuda a reconocer los parámetros que tienes que entrar. Son nuevo usando el Mago, se te abre esta ventana y entonces te dice qué cámara guía. Tú declaras aquí qué cámara guía. En mi caso es una ZWO ASIC Camera. Te pregunta si la cámara está conectada a la computadora. Es recomendable conectarla cuando se va a hacer todo esto, igual que la montura, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces el sistema, con este sistema Mago, este sistema, digamos, que te ayuda un poco a configurar, pues él va a detectar los píxeles que tiene esa cámara si la tienes conectada. Si no la tienes conectada, puedes hacer esto, pero entonces tienes que buscar cuáles son los píxeles de la cámara en internet si no lo sabes y entrarlo manualmente. Así que siempre es recomendable usar el sistema Mago, el Wizard, y poner la cámara ya conectada. Damos sí, decimos que la cámara está conectada y aquí vemos, ya me reconoció automáticamente esta cámara mía, la pequeña cámara roja que les mostré, esta cámara planetaria, los píxeles 3.75 micrómetros. Ya lo reconoció automáticamente.
Beanie Level, yo no le cambio esto. Entonces lo importante acá es poner qué cámara, los píxeles, repito, si ya está conectada, el mismo sistema te va a reconocer la dimensión de los píxeles, si no tienes que entrárselo manualmente. Y esto también, bien importante, la distancia focal del telescopio. Si es el telescopio, si por ejemplo, si este perfil es para el telescopio guía que yo tengo, el telescopio guía pequeño son 183 milímetros. Si es para el sistema fuera de eje, que es el telescopio grande, pues son 420 milímetros. Tengo que saber para este perfil qué telescopio voy a usar. Digamos que voy a crear este perfil para el telescopio, la cámara A620, esta cámara roja, con el telescopio guía, el pequeño Angel's Eyes. Ese telescopio tiene 183 milímetros de distancia focal y entonces al entrar los píxeles de la cámara y entrar la distancia focal te va a decir las dimensiones de los píxeles. Es decir, la dimensión en el cielo que vamos a tener en la cámara. Te dice que este parámetro no tienes realmente que saberlo generalmente, ¿no? Si no es un iniciado, a veces que ya lleva más tiempo, pues le interesa esto para calcular ciertas cosas, pero normalmente no, si estás comenzando, no es importante. Te dice, pero bueno, el significado es 4.23 segundos de arco por píxel. Es decir, que cada píxel de la cámara, en cada píxel vamos a tener 4.23 segundos de arco. El significado de esto es que objetos de ese tamaño más pequeño no van a poder resolver porque van a caer todos los detalles de 4.23 segundos de arco van a estar en un solo píxel, es decir, no hay forma de separar. Pero bueno, repito, esto no es importante para que esté comenzando. Después, entonces va a pedir qué tipo de montura. Yo tengo, bueno, uso el sistema EQ Mode, que es manipulado a través de la plataforma Ascom, y la montura es HEQ 5. En este caso la mía es 5, pero sirve para 5 y 6. 5 Pro. Dice que si la montura está conectada al telescopio, le decimos que sí. Ok, ya él va a reconocer entonces la montura. Ok, damos siguiente. Por favor, asegúrese que QMotascon, los settings y la configuración de PHD2 del programa acorde con el documento. Esto realmente no tengo conectada la montura ahora mismo, pero bueno, la idea es explicarle cómo se hace. Ya, proceder. Entonces, la siguiente ventana es para si tenemos un sistema de óptica adaptativa. Esos son para telescopios mucho más caros, mucho más avanzados. No tengo sistema de óptica adaptativa, así que damos no. Damos next, siguiente. Y entonces ponemos acá el nombre que queramos del perfil. Repito, lo bueno es poner el nombre, algo que nos recuerde qué cámara, qué combinación de cámara, telescopio y montura estamos usando. Si tienen una sola cámara y tienen una sola montura, pues solo pongan quizás el telescopio que están usando, el telescopio guía. Si tienen un solo telescopio guía, pero varias cámaras, pues especifiquen solo la cámara. Si tienen, digamos, 3 monturas y una sola, ¿qué montura es? Es decir, cada cual pues pone el nombre que recuerde qué combinación está usando. Yo, por ejemplo, voy a poner los 3 para ZWO 120, es esta cámara roja que les mostré. Digamos, Angel's Eyes es el telescopio, el telescopio guía, el que voy a usar en este perfil, fue que declaré 183 milímetros y la montura, digamos, no voy a ponerla, tengo una sola montura. Y damos finalizar. Ya, aquí está. Me da un error, repito, no tengo instalada la montura realmente. Si estuviera instalada, pues ya no salía este error. Tengo instalada la cámara, tengo conectada la cámara a la computadora ahora mismo, pero la montura no la voy a conectar cuando vaya a hacer el autoguiado realmente. Pero bueno, eso no es problema. Si la tiene conectada, te ayuda a hacer el proceso. Si no, no importa, no da no da ningún problema. Entonces, ahora, esto también es importante. Ya tenemos configurado el perfil, declaramos los parámetros de la cámara, de la montura. No tenemos que entrar parámetros, sino sencillamente decir qué montura es.
Y el telescopio sí normalmente no hay forma de que él detecte la distancia focal, así que sí tenemos que entrarle manualmente, saber cuál es la distancia focal del telescopio. Ya creado el perfil para esta combinación montura, cámara, telescopio, tenemos que hacer o debemos hacer, es recomendable una librería de Dark Frame, de Dark, como digamos en español, estas imágenes oscuras que usamos para eliminar el ruido térmico de las imágenes. Que me disculpan, no estoy acostumbrado a usar estos términos en inglés, no recuerdo realmente cómo sería en español. Bueno, es oscura, ¿no? ¿Saben lo que estoy hablando? Estas imágenes con el ruido térmico para sustraerlo de la imagen principal. ¿Por qué es importante? Porque si no hacemos esto, vamos a tener mucho ruido térmico en la imagen y entonces esos píxeles, hot píxeles o píxeles calientes, el sistema lo va a confundir con estrellas y a veces van a tratar de hacer autoguiado en un píxel de esto que no es realmente una estrella. Entonces, por supuesto, no va a funcionar el autoguiado. Otras veces, pues aunque sepamos, podemos manualmente determinar una estrella y es realmente la estrella, pero si hay mucho ruido, pues la estrella se va a perder un poco en el ruido, va a ser más difícil, a veces se va a perder la estrella si no si no es muy brillante. Entonces, es importante hacer esta librería sí, de Dark Frame para limpiar la imagen. ¿Cómo se hace? Ya tenemos la cámara instalada, es decir, está puesta en el telescopio guía o en el fuera de eje, como sea, no importa. O incluso la cámara no tiene que estar conectada al telescopio, sencillamente conectada a la computadora y estar bien seguro de tapar la entrada de luz a la cámara, es decir, ya sea conectada al telescopio o la cámara sola sin telescopio, cerrarle para que no llegue ninguna señal de luz a la cámara. Es como los que saben, los que hacen dark frame para fotografía normal, es decir, para hacer astrofotografía, pues saben cómo se hace. Tapamos, es decir, en este caso yo tengo la cámara acá, no está conectada al telescopio, sencillamente ponerle algo acá que no le entre luz a la cámara, poner una tapa o algo, y entonces podemos comenzar a hacer los dark frame. Esto yo le dejo los parámetros que tiene de fábrica, digamos, mínimo tiempo de exposición 1 segundo, máximo 6 segundos. ¿Cuántos frames por tiempo de exposición? Pues 5 frames, yo le dejo 5 frames. Recuerda, esto no es para tener una imagen que tiene que estar súper limpia. La imagen es sencillamente para el autoguiado. Y damos comenzar. Aquí te recuerda que cubrir el telescopio guía. Esto es porque generalmente pues ya tenemos la cámara instalada en el telescopio guía y nos recuerda cubrirlo para que no entre luz a la cámara. Damos OK y va a comenzar a crear esta librería Entonces, esta librería de 1 a 6 segundos. ¿Para qué es esto? Porque, como les dije acá abajo, se puede variar. Por ejemplo, esto tiene 1 segundo. Yo normalmente uso 2 segundos de exposición, pero eso depende de muchos factores. Cómo está el cielo, de si quizás no se ven bien las estrellas, que hay un poquito más de exposición, etcétera. Entonces te va a crear una librería con Dark Frame para calibrar exposiciones en 1 segundo, 1.5, me imagino, 2, 3, hasta 6 segundos. Si ustedes creen que no van a usar 6 segundos en el autoguiado, pues pueden ponerle para que sea más rápido este proceso de 1 a 4, digamos, o a lo que ustedes quieran, se puede variar, pero no es... Yo lo dejo así, de 1 a 6. Algún día quizás me haga falta 6 segundos de exposición y ya la tengo hecha. Y además son solo 5 frames por cada tiempo de exposición, así que no va a demorar mucho, como ven, es bastante rápido. Ya con esta librería no hay que hacer nada automáticamente cuando comencemos ¿cómo se llama? A hacer el autoguiado con esta, para cada combinación de cada perfil de telescopio, cámara y montura, vamos a tener un sistema de librería y para cada tiempo de exposición, pues va a tener también, una vez que lo creemos, por supuesto. Y ya, eso se pondría automático, no hay que hacer nada con eso. Voy a explicar entonces cómo hacer el autoguiado. Bueno, pues una vez que esté todo listo, es decir, la montura alineada con el polo norte,
el telescopio, es decir, la montura conectada, controlada desde la computadora, la cámara principal, etcétera. Y una vez que hayamos movido el telescopio hacia el objeto que queremos fotografiar, es decir, tiene que estar todo listo antes de hacer autoguiado, porque el autoguiado tiene que ser en una estrella que esté pues cerca del campo donde se va a fotografiar. No tiene que ser exactamente dentro del mismo campo, pero cerca, porque si usamos una estrella que esté en otra latitud, en otras coordenadas, pues la calibración es completamente diferente. Si tiene que estar todo listo, ya la cámara, es decir, el telescopio con la cámara principal enfocando hacia el campo, hacia el objeto que vamos a fotografiar, telescopio alineado, etcétera, etcétera, para comenzar el guiado. El guiado es la última parte de todo este proceso. Abrimos el PHD2. El primer paso sería conectar los equipos, es decir, la montura y la cámara al sistema PHD2. Aquí voy a usar el perfil que creé con la cámara ZW-120, la cámara roja está pequeña y el telescopio guía, el telescopio pequeño, no el sistema fuera de eje. Y voy a usar, digo que normalmente siempre he usado el sistema de cable de teléfono ST4, pero voy a usar el sistema ASCO, es decir, no voy a usar el cable de teléfono en este caso. Solo el puerto USB es la opción de cada cual. La mayoría prefieren, pues dicen que este es el mejor, empezando porque no tenemos que usar el cable ST4, un cable menos que tenemos que tener, pero bueno, normalmente nunca he usado este sistema, lo voy a usar ahora. Conectando cámara y montura, ya están conectadas la cámara y la montura. El segundo paso es ir al segundo icono acá de la parte, recuerden, el primero para conectar todo, el primer icono de la parte inferior izquierda, después para comenzar a ver la imagen en el telescopio guía, pues damos a acá, estas dos flechas verdes, y ya vamos a ver, acá vemos estrellas, ¿no? Como vemos en el campo visual. Entonces podemos escoger manualmente una. Lo ideal sería dejar que el telescopio, es decir, que el software pues escoja una estrella. A veces no me gusta la estrella que escoge porque es muy débil, por ejemplo, y me parece que se le puede perder si pasa alguna nube o algo así. Entonces prefiero coger otra, o etcétera. Pero normalmente si hay, como en este caso, cuando es el sistema con el telescopio guía, que se ven muchas más estrellas que con el sistema fuera de eje, pues yo generalmente dejo que el telescopio escoja una estrella. ¿Cómo se logra esto? Vamos al tercer icono de la parte inferior izquierda, este que tiene una estrella con una lente. Damos clic y él va automáticamente a escoger una estrella. Bueno, acá ha escogido, es decir, ha señalado varias, pero ha escogido realmente esta que está con el rectángulo. Las otras son como señalando otras estrellas que se conocen potenciales estrellas, pero esta es la que va a usar. Que ven acá con el cuadrado verde. Y entonces una vez que se coja la estrella, pues déjenme mover acá mi imagen para que puedan ver lo que va sucediendo acá en las gráficas de la derecha. En la esquina derecha ven acá la estrella, está en el centro del retículo. Cuando empieza a calibrar, la calibración es el telescopio comienza, voy a mostrar acá. Vamos al cuarto icono, este verde que es como un retículo verde acá. Damos clic y empieza a hacer la calibración. La calibración es porque el telescopio necesita, es decir, el PhD2, el software, necesita saber cuánto tiene que moverse para corregir la estrella. Eso depende de muchos factores, principalmente de la coordenada en que esté la estrella, es decir, de qué latitud norte y, y horas y grados, etcétera. Entonces, cada posición, aparte de otros parámetros más, por supuesto, el contrapeso del telescopio, si está bien, etcétera, el alineamiento polar. Entonces, siempre este primer paso es, pues, calibrar la estrella. Es decir, saber este proceso de calibración siempre hay que hacerlo para que el telescopio, es decir, el software sepa cuánto tiene que mover la montura hacia el este, hacia el sur, hacia el norte, hacia el oeste, para mantener la estrella centrada en caso que se vaya del centro. Y entonces, pues una vez que se haga este proceso, está calibrando, está dando movimientos para el sur. Si ven acá en la parte
inferior izquierda, acá bien abajo, dice West Steve, paso hacia el oeste. Entonces se va moviendo y después entonces se va a mover hacia el este. Entonces, después que corrija ya que calibre este-oeste, va entonces norte y sur para calibrar norte y sur y entonces ya estará calibrado. Como se está moviendo para el este, perdón, para el oeste. Como ven, la estrella se va alejando acá del centro del retículo. Es el mismo software que está haciendo eso. Está moviendo la montura intencionalmente para ver cuánto tiene que desplazarla. Es para calibrar el sistema. Y acá normalmente pues llega a una distancia de 24. Acá distancia igual. Cuando llega a 24, 25, creo que no recuerdo si son 24 o 25, entonces comienza a moverlo hacia el otro lado, hacia el este. Bueno, pues ya comenzó a hacer el autoguiado. Acá estamos viendo, eh, pueden ver acá las correcciones que va haciendo. Las correcciones en azul claro son de ascensión recta, las correcciones en rojo es de declinación. Es decir, son gráficas que está hablando de las correcciones de cada, sí, en cada eje, ¿no? Las correcciones que va haciendo para que uno vaya viendo. Entonces, acá está en segundos de arco, sería lo ideal. Se puede seguir también en píxeles, es decir, que te señale en píxeles la corrección, pero bueno, segundos de arco, para tener una idea de cuántos segundos de arco es el error. Un segundo de arco es muy bueno. Por debajo de un segundo de arco, como ve aquí, el error en declinación, el error en ascensión recta y declinación, el error total, que es el más importante, pues 0.57 segundos de arco, es decir, menos de un segundo de arco, es muy bueno. Yo he tenido depende también del telescopio, ¿no? Con el EvoStar, que no tiene un gran distancia focal, yo he tenido imágenes excelentes con errores de más de 2 segundos de arco, casi 3. Ya más de 3 ya no sería bueno, pero depende del instrumento que usemos, la cámara, etcétera. Pero repito, menos de un segundo de arco, como ven acá, pues es excelente. Y entonces acá ya está guiando, ya podemos dejarlo todo que sigue haciéndolo por horas, ¿no? Entonces acá, en esta especie de diana que tiene acá, aquí ven unos puntos, estas son las estrellas, la estrella cómo se va desplazando del centro. Es como una idea, si se va demasiado de acá, pues el error es muy grande. Pero bueno, normalmente eso no. Lo más importante es la gráfica esta, y ver este valor sobre todo. Si está por debajo de un segundo, es excelente el autoguiado. Esto, hay muchas, es decir, todos estos software pues tienen pequeños detalles, cosas que quizás uno no pueda abarcarlo todo, pero esto es lo esencial y esencialmente es lo que yo uso durante el autoguiado. A veces algo que hay que corregir, etcétera. Importante acá, señal ruido, relación señal ruido. Si está en verde, es señal de que esta imagen, la relación entre el ruido de fondo de la imagen y la señal de las estrellas, pues es buena, si está en verde. Que a veces pues se pone en amarillo, en rojo, seña que se nos puede perder la estrella de pronto. Si está en verde, seña de que es difícil que se pierda la estrella, por supuesto, a no ser que pase una nube, que se nuble, etcétera. Es todo. Cualquier pregunta, te digo, esto es lo esencial, con esto es más que suficiente para hacer el autoguiado con PhD2. Cualquier pregunta pueden dejarme en los comentarios, cualquier cosa que quieran ampliar acerca de esto. Repito, en el texto de pie de base del video, pues voy a poner el link del PhD2 para que quiera descargarlo e instalarlo. Es free.
Que tengan un excelente día y que disfruten de este software.